Maybe I ask you what are the things that you want to learn or hear me talk about. Primero él quiere saber ustedes qué inquietudes o qué quieren saber acerca del carro, de cualquier carro, o si tienen alguna pregunta, alguna inquietud como para comenzar con eso. ¿No? Estamos como regañados. Nothing? Great, let's go. Let's go race. Yeah. Vamos a correr entonces, no, nadie tiene ninguna pregunta. Ok, so basics, like we told me. Basics, okay. O sea, conceptos básicos. Okay, one thing I've noticed traveling around the world is Una cosa que he notado cuando viajo alrededor del mundo, a lot of people come to me for help, asking about setup changes. mucha gente me pregunta y me pide ayuda acerca de los cambios y ayuda sobre el setup del carro. But most of the time the problem isn't actually the setup itself, it's all the basic details. Pero él dice que la mayoría de problema no es el setup del carro, sino los pequeños detalles que hacen la diferencia en el carro. So when I take the car, what I do is I check Cuando cojo el carro, lo que primero hago es revisar the suspension. la Moves suspensión, freely without the shock. que se mueva libremente y que no tenga ningún movimiento o roce con cualquier parte del carro. I check the down travel, so left and right is the same, so the length of the shock. I check the front and the rear. Reviso después el down travel, que es el viaje que hace el amortiguador de arriba hacia abajo, que no tenga ninguna obstrucción, y después mido. Ahí toma la medida o no toma. Y después toma la medida con el caliper, con el pie de amigo, con el pie de rey. I check to make sure that the shock caps are loose, so that they can move as the suspension moves. Dice que después revisa las tapas de los amortiguadores para que no estén bien ajustados y no tengan tampoco ningún No estén frenadas. exacto, no estén frenadas. Sebastián. When you have to change the downstop band? I'll talk about the setup details later. Now I go over general. De esos detalles ya de setup y eso los va a hablar más tarde. Ahorita es como lo básico. I check that the sway bar has a bit of play, so it's not binding the suspension. Revisa que el sway bar, la barra delantera, tenga un poquito de juego, no mucho, sino un poquito. I feel the suspension just to feel that the shock oil is about right, not too soft, not too hard. Que revisa los amortiguadores para que el sistema del amortiguador no se sienta ni muy pesado ni muy liviano, que tenga que tener un movimiento normal. I check the linkage. I check that when the throttle is at neutral, there's a small gap here and the carburetor closes all the way. Después pasa a la parte de medidas, de linkage, que es medidas de un lado al otro. Entonces, en este caso, él lo que hace después es revisar las medidas cuando el radio está prendido y está en la posición 0 del servo, que tenga un espacio aquí más o menos, how much of a space, 1, 2 millimeters? 1 millimeter or half millimeter. The important thing with the gap is, every time the servo is at neutral, that the carburetor is closed all the way. Lo importante es tener un mínimo de medio milímetro de espacio entre el servo, el cacho del servo y las tuercas, y que cuando esté prendido el control y en posición 0 el servo, el carburador está totalmente cerrado. Kenny. ¿Por qué revisa eso si en teoría no se mueve? Why do you check the servo horn and the linkage if it's supposed to be? Because 90% of the time, people build them wrong. Porque el 90% del tiempo la gente siempre lo arma mal. Entonces, o no le pone atención a eso. So the point is that after you open the throttle, I always set it to the size of the Venturi. So I check that the throttle opens as much as the Venturi. Después lo que hace es quitar el filtro, y con el filtro acelera todo el carro y mira qué medida tiene adentro el carburador para que esté libre.
Then when I let go of the throttle and go back to neutral, I check that the carb closes all the way without delay, and I can see a small gap. Y después lo que hace es cuando él está frenando o no está acelerando, mide obviamente la distancia que hay en el carburador para que no está haciendo ninguna fuerza y que la medida que él tomó de un milímetro, de medio milímetro, todavía se esté respetando. Some mistakes people do is they don't set the throttle to open the correct amount. Maybe they set it too far and it strains the servo. Por eso es importante cuando se está haciendo, tomando las medidas y viendo cuánto abre el acelerador, o sea, el carburador con respecto al control, que no se vaya muy afuera porque van a fatigar o a dañar el carburador y también resulta en un posible daño del servo. Or the linkage is binding, the angles are bad to where the operation isn't smooth. Y es importante ver que los ángulos, por ejemplo en este caso del motor, del carburador, de la aguja que se une con el servo, estén alineados o en la posición pues que debería ir, precisamente para que todos las partes y el sistema se mueva libremente. And also another mistake is people don't have the small gap there. At neutral, the carb doesn't close all the way, and then when they press the brake, the carb closes more, and the idle goes down. Y algo súper importante es que esta medida que él toma, que deja ese milímetro libre, sobre todo influye en que cuando uno frena, es posible que el carburador se vaya demasiado cerrado y ahí cambia la baja del motor y existe la posibilidad de que se apague el carro. I check that the brakes don't bind, so Que después transmission is free at neutral. que los frenos estén libres, que no tengan tampoco ningún movimiento extraño, It's free at full throttle. que sea libre, o sea, que con el acelerador a full, o sea, apagado, se mueva libremente la transmisión. Then when I brake, I set the brakes 50-50. I feel that the front and the rear feels the same. Cuando el primero lo que hace es en el setup poner los frenos 50 y 50, o sea, él toma ese punto de referencia para ya comenzar a cambiar los frenos de adelante o de atrás, el porcentaje. Then I let go of the brake and again the transmission should be free. Y después de que hace eso, debería todavía seguir la transmisión estando libre. No importa qué porcentaje tengas de freno adelante o atrás, siempre la transmisión tiene que estar libre. Nacho. ¿Cómo sé el porcentaje del freno? How can you tell the percentage of the brakes? Well, you can't. It's just a way of explaining where you have more brake. And I just set front and rear the same. O sea, realmente no puedes. It's more like style of driving. Almost everyone uses this. O sea, If you have more on the rear, if you have a tight hairpin, for example, when you brake, the car will turn more. So you can use the brake to turn the car. por ejemplo, a él le gusta manejar el carro 50-50. Realmente es como lo sientas más confortable de acuerdo a tu manejo, pero lo que él dice es que si un buen consejo es que si le pones más freno atrás, el carro te va a ayudar a frenar más y a voltear mejor en las curvas. Sí, pero él dice que cómo se da cuenta que está en 50 y 50. ¿Cómo pone O sea, ¿cómo sabe el porcentaje? ¿Hay alguna medida en especial? How can you tell the brakes are 50-50? There's no deep science going into it. Cálculo. Just feel. Es cálculo, o sea, es viendo al ojo más o menos cómo lo hace, pero no hay, there's no measures, there's no But system, there's no car nothing. on a high grip surface and you brake and you push it at the same time, you can see how that. Lo mejor que puedes hacer es ponerle una superficie plana, irlo rodando de un lado y del otro para sentir el carro. You ask your friend to push the brake and you turn the wheels, front and rear. Yes. Perdón, Feel it. cuando habla de 50-50 es que queden los dos iguales. Sí. Que queden... O sea, estamos hablando, perdón, que del 100% son los dos. Exacto. 50, ya, ok. O sea, when you're explaining 50-50, that means
when you have 100% the total of the brakes, 50 goes to the back and 50 goes to the rear, to the front. Yeah, so Sí. front and rear are the same. O sea, front and rear, o sea, adelante y atrás es el mismo porcentaje de ese 100. 50 se reparte para atrás y 50 se reparte para el frente. Pronto, Kenneth. sobre lo que Nacho decía, es como se sienta Nacho al girar con las manos. El libre, cuando está el carro libre, vos girás acá y girás allá y es estar igual. Pero es la resistencia que tenga él. So they're turning they used to go with the resistance of the tire. If you feel, of course, the same strength in the tires, front and rear, you can tell the percentage of the tires. Then I check the endpoints for the steering. Después lo que hace él es revisar los puntos máximos de la dirección. Many people make the mistake, they set the endpoints with the car in the air like this, so they turn all the way, turn the other way, and then El error that's que how they set it. El error que cometemos la mayoría es calcular el punto máximo cuando el carro está encima, en un stand o algo así. Well, you need to have the wheels on and put the car down. Tienes que tener el carro en el suelo y con las llantas puestas para calcular el máximo de dirección. And then turn, because it will turn less. So you have to add more endpoint on the radio so that it turns all the way. With Porque, the tires on the ground. porque siempre pasa que siempre en una parte del carro está cruzando más que otra. Entonces, por las llantas uno puede ver cuánto está cruzando y aumentar el punto máximo o el lead point en el control. And then I just give a basic overview of the car. I look that every camber looks normal, everything seems to be working normal. Después lo que hace es ver más o menos una vista general de cómo está el carro, o sea, el camber toe. Yeah, and these things sound really boring. You know, the down travel, the suspension moves free, the linkage is correct, the endpoint is correct, the camber is correct, the ride height is correct. Correct being the basic setup, whatever is in the manual. That's all I do. And after the driver goes back, drives his car, and he's like, it's amazing. What did you change? Nothing. Lo que él dice es que esto es algo básico y lo que uno tiene que cambiar es o mejor dicho, revisar desde un principio es el setup básico del carro. Muchas veces le ha pasado que la gente lo hace porque sí y le piden ayuda a Joseph y él lo que hace es ponerlo en el setup básico del carro, del que dice el manual, y la gente viene súper contenta y le dice fabuloso, ¿qué le hiciste? Y no le hizo nada, realmente lo que hizo fue poner en el punto cero de como dice el manual, cómo tiene que estar el carro. A veces suena algo aburrido revisar esas cosas, pero hay que hacerlas precisamente para antes ir a la pista y ver cómo realmente está el carro en la pista. So my point is to, before you start to think about setup and changing things, make sure you build the car correctly, like the manufacturer intended. Lo primero que debe uno hacer y revisar, obviamente, es construir el carro de una forma correcta, como dice el manual del fabricante. That's the number one thing that I've realized when helping people now over the past couple of years. Esa es la cosa número uno que él hace como para... se ha dado cuenta que la gente hace y ha ayudado a los demás. Okay, so basics, focus on the basics. That's step one. Básico, el paso número uno. Step two is when you do start to change setup. One mistake people do is they maybe have the right idea. For example, harder spring or harder shock oil will be better. Track the big jumps or high grip, but they go too far. Instead of changing from 32 to 35 oil or from a medium spring to one step harder spring, they go many steps. And even though the idea might be right, a big change is almost always worse. Después, bueno, el paso número uno fue revisar, digamos, las cosas básicas que nos explica ahorita. El paso número dos es que la gente muchas veces comienza a hacer cambios, pero cambios muy drásticos. Entonces,
ellos pueden tener la idea, la pueden tener correcta, diciendo que necesitan, si es un aceite 30 y necesitan un aceite un poco más denso o más ligero, lo que hace la gente por lo general es irse, por ejemplo, de 30 a 50, pero no hacen el 30, ni el 35, ni el 40, o no hacen ni el 30, ni el 25, ni el 20, sino que hacen unos cambios demasiado extremos, y eso no es bueno porque el carro no lo van a sentir como realmente se debería sentir. For example, in down travel, so the length of the shock for the down travel, the amount you change it is not 4 millimeters or 5, it's 1 millimeter or 2. That's it. That's already a significant change. Que por ejemplo, en la suspensión, en los amortiguadores, máximo para hacer un gran cambio no son 4 milímetros. Él lo que dice es que máximo él le cambia 1 o 2 milímetros, y es un cambio, y él siente un cambio tremendo en la suspensión y en el comportamiento del carro, y no hacer esos cambios precisamente también en la suspensión tan drástica. Same with camber. Let's say you normally run 2 degrees, maybe you change to 3 or 4. You don't change to 6. You know, so that everything you change should be small. Todos los cambios que se hagan también en el camber, por ejemplo, tienen que ser paso a paso. O sea, que si tienes un camber de 2 grados, que no lo lleves hasta 6, que lo hagas de 3, o sea, lo lleves hasta 3, hasta 4, hasta 5. Si te da pues el que te da confianza, pues es bueno, pero no hacer esos cambios tan drásticos. Keenan, was there something else we always said in the beginning? Focus on the basics, don't make big changes. You mean an actual changes or what? No, the intro. I think that's it. I think we can take questions. Okay. And we talk about specific setup changes, what they do. And then at the end, I could talk about how to practice, how to improve as a driver and racing. Ok, las preguntas que tengan las podemos ir haciendo. La idea después es que él nos enseñe una metodología cómo practicar y cómo correr para mejorar el estilo y el manejo. Kenneth. La barra estabilizadora, uno normalmente ve que ya con el paso de las carreras va quedando muy suelta. ¿Cuál sería como el punto ideal de una barra estabilizadora en cuanto al movimiento que debe tener? The sway bars after races, they're losing their thickness, you know. Well, So- No, it's the plastic is wearing out, so there's no more movement. Exactly. So when the movement is getting bigger and bigger, how you can be sure they set up the sway bars correctly? You adjust it with the piece that holds the sway bar here. Yeah, I There are know. set screws and you adjust the play, so there's just a tiny amount of play. How tight? En este caso, lo que él dice que tiene que siempre tener un pequeño juego, no importa si la pieza se va gastando, pero siempre tiene que tener un pequeño juego. En este caso, el JQ tiene dos prisioneros en donde puedes moverlo y quitarlo, y en los otros carros también. Entonces, lo que él dice es que siempre tiene que tener algo de juego, no mucho, pero sí un juego. In reality, you need to set the sway bar left to right. Most people don't do it for 8-scale off-road. En realidad lo más importante no es que tenga el movimiento así, sino que tenga el movimiento de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que ese es el trabajo que hace el sway bar. I do it now, for example, I'm testing to really set the sway bar correctly. You take the shocks off and you compare how high you can lift one side before the other side starts to move. And you do that for one side and the other, and it needs to be equal. Pero la mejor forma de hacerlo es quitar los amortiguadores, poner la barra estabilizadora y mover un lado primero. You do that by changing the height of this link here, where the sway bar attaches to the arm. So you change the length of that. Entonces cuando uno comienza a arreglar el sway bar sin los amortiguadores, el sistema o la metodología es que se comienza a levantar poco a poco una tijera de un lado hasta que se levante la otra.
But honestly, that's such a small difference that none of you are going to notice. Pero nosotros no lo vamos a notar. No offense, but really. No, So, sin ofensa, pero él dice que son cambios tan pequeños que la verdad, pues, o sea, nosotros no lo sentimos. put the sway bar on and make sure it moves freely in the gearbox with a bit of play. Pero That's it. la idea básica es que la barra estabilizadora tenga un poco de movimiento y que se sienta libre, de resto no más. Without the shocks, make sure that the suspension moves its full. Y sin los amortiguadores, la suspensión tiene que quedar libre y que no tenga tampoco ningún movimiento extraño. Para que no nos vamos hacia otro tema sobre la misma barra estabilizadora, ¿en qué momentos cambia el grosor de la barra estabilizadora? Y si puede afectar también, si uno no tiene una barra estabilizadora más gruesa, correrle los punticos del final para que De los vaya cigarros. más adentro. Okay. In what situation do you think to change the sway bar? And if you don't have, for example, a thinner or thicker sway bar, what helps if you move these screws inside or outside? Okay, well, I'll just go through all those settings. You asked about down travel also, so I'll have to think of a way to cover this. So, Un poco complicado, pero está Pues, pensando cómo explicarnos. before I start that, I've thought of another thing to say, which is if you are interested in learning to improve in your setup, Si están interesados en mejorar el setup de su carro, and of course you took my advice and you built the car correctly, making sure all the basics are correct, y si está el carro obviamente bien armado, what you do is first you need to have your driving on point. You need to be able to drive 5 minutes, no mistakes, similar lap times, and only then should you start changing your setup. él recomienda que si uno tiene el nivel, por ejemplo, en 5 minutos, uno corriendo a un nivel como de carrera, si no hay errores y los tiempos de esos 5 minutos se van mejorando, ahí es donde uno tiene que comenzar a pensar en cambiar el setup del carro. The reason is that you need some sort of baseline. You need some level of consistency so that you can actually learn and understand what changed on the car. If every time you drive, your lap times are different, your laps are different, the feeling is different, you will never really truly understand what's happening. You need to first drive enough to where you can consistently do 5 minutes, come down, take a break, do 5 minutes again, similar lap time, similar feeling. So you have a baseline of consistency. La metodología que él utiliza es, él va corriendo por intervalos de 5 minutos. Cuando él tiene 5 minutos sin cometer ningún error, no importa, o sea, él dice que no importa que el carro se sienta diferente, pero en esos 5 minutos tienen que ser consistentes, que no tengan que tener errores, que cada vez esté mejorando el tiempo, y en esos intervalos de 5 minutos, ya cuando uno tiene el nivel o la consistencia, ahí es cuando uno comienza a pensar en qué le cambio al carro, porque si no hay consistencia en las vueltas, si no hay un ritmo de carrera, va a dar igual que cambiemos el setup, si igual nos vamos a voltear o nos vamos a chocar o nos vamos a ser consistentes. Entonces no, dice que primero hay que ser consistentes para después comenzar a tocar el carro. The reason for this is that then when you make a change, you can actually notice the difference. Y eso da la posibilidad que esos intervalos cuando salen bien y esa metodología cuando sale bien, puedas hacer el cambio y ahí realmente sentir el cambio y la diferencia que hiciste en el setup, Jaramillo. Pero lo que él dice es cuándo se necesita cambiar la barra de grosor. Okay, so when okay, you have the 5 minutes consistency, and then when you have to change the sway bar. Tranquilo, take it easy. Okay. No causes, it's Kennedy. He's pushing, man. Red Bull, too many Red Bull. Yes, too many Red Bull. Demasiado Red Bull. So then what you do is you make one change at a time. Haz un cambio al tiempo. Because you are consistent, you notice a difference. You notice, oh, the steering feels different in this corner.
cuando hagan ese cambio y ustedes tengan la consistencia, van a saber, uy, me está cruzando mejor. You notice, oh, my average lap time is faster. Los tiempos de carrera también, cuando uno lo nota y hace el cambio correcto, se ve no solamente en el manejo, sino en cómo gira el carro y en los tiempos. Take your pen, you take a book, you write down, what did you learn? This change, this happened. Un consejo es que escriban cuando hacen un cambio, cómo sintieron el carro, si lo sintieron que realmente cambió, qué cambió en el carro, y si cambió para bien o si cambió para mal. Entonces ustedes ya van a tener una guía de más o menos el carro, cómo se están comportando en las circunstancias que ustedes están escribiendo. And that's how you learn. Así es como aprenden. So Brutos. now the No, setup. él no dijo nada de eso. So Take my car, you were building it. So. wait, it's not ready. It has no shock. No, it's okay. The idea of setup. La idea del setup o de la puesta a punto. A car will work a well-designed car Un carro bien diseñado will work with the same or very close to the same setup on all of our tracks. un carro bien diseñado va a tener la misma consistencia, o sea, el mismo setup, el básico del setup en todas las pistas va a tener un buen desempeño. For example, with the JQ car, we run maybe 90% the same setup on all tracks. Por ejemplo, en el JQ se corre casi el 90% de las pistas del tiempo se corre con la misma puesta a punto, con el mismo setup. We only change a few things which I will explain. Solamente cambiamos algunas cosas que él ya nos va a explicar. So, when the car is working correctly, Cuando el carro está trabajando bien, it will roll a certain amount. So you go into the corner, it will roll to a certain point. o sea, cuando el carro está entrando en una curva y la puesta a punto está buena, está bien, solamente va a rodar o se va a mover hasta cierto punto, se va a inclinar hasta cierto punto. When you go into the corner and you slow down, the front will dive to a certain point. Cuando vas a entrar una curva y dejas de acelerar, el carro tiene que clavarse hasta cierto punto. When you accelerate out of the corner, it will squat and roll also to a certain amount. Y cuando estás saliendo de la curva, el carro tiene que bajarse y hacer, digamos, y subirse, inclinarse un poco y eso significa que está cogiendo tracción. So there is a perfect amount of roll and dive and squat that the car does around the track. Hay un margen perfecto de cuánto el carro más o menos tiene que clavarse o inclinarse para saber que el carro está seteado de una forma correcta. There's also a certain speed that the roll or the squat or the diving or the squatting happens. And Yeah. different drivers prefer different speeds. Some like a very aggressive and quick car. Others like the car to be stable and all the changes to happen slower. Y eso depende también de la velocidad. Hay pilotos que esos puntos en donde el carro se tiene que inclinar o se tiene que hacer para atrás, lo acomodan de acuerdo a la velocidad o a su gusto de manejar. Hay gente que los tiene de una forma para que sean lentos, o sea, en corredores lentos, y otra forma es cuando los corredores son rápidos, tengan, digamos, esos puntos bien equilibrados. We need to Facebook Live this shit. This is deep science mode right now. Nosotros tenemos que hacer el Facebook Live ahora porque esta es es ciencia avanzada. This myself. Yeah, you need to give me the password. I forgot it. I did it already. I need to make it easy. Felipe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En una de las partes que veo que a la mayoría de los pilotos nos da un poco más de dificultad Espérate, Nacho, un segundito. nueva, digamos, es el movimiento del carro en la parte trasera, o sea que nosotros decimos que nos saca mucho la cola. ¿Qué debemos hacer ahí? Y que me parece que es lo más primordial a mí, que es lo más aconsejable que él nos dice pues que debamos hacer o cómo le buscamos la estabilidad al carro. Ok.
when you go to a different track, you always feel the car very loose at the rear. You know, the tail is very loose. How can you tell how it I'll is? tell that later. First I need to explain this, the basic. Nos va a explicar ahora, pero él quiere explicar algo del básico ahorita en But first we need to promote RC racing in Colombia. necesitamos promover el. I explained how different drivers want it to happen at a different speed. Some like the car to roll to that point really quickly, or dive quickly, squat quickly to make the car very responsive. Hay aggressive. pilotos que les gusta que de acuerdo a la velocidad en que vayan responda ese ángulo de inclinación de acuerdo a la velocidad. Hay unos que les gusta más rápido y a otros les gusta que pase más lento. How can you tell, Joseph, or how can you arrange that point? I mean, So the speed at what that happens, you adjust with the shock oil. So a thicker shock oil will make everything the car does happen a bit slower. So it will roll slower, it will turn into the corner a bit slower. Everything will be more stable and slow. with thick. Thicker shock oil. Ok, si quieren que los ángulos sean más lentos, tienen que cambiar los aceites y tienen que ser más gruesos. We're talking about the shock oil, en los amortiguadores. Si quieren que pase más lento ese ángulo, esos ángulos para que el carro se mueva, el aceite tiene que ser más grueso. So what you are setting up really is to, on every track and every traction condition, have the car do the same thing. So let's say you're on a very slippery track, Like this one. that the car will want to slide. It doesn't want to roll, it will slide because you don't have traction. Hay momentos en que depende de qué aceite tengas, el carro no va a rodar, sino que se va a deslizar, y eso es lo que nosotros no queremos, perder tracción. So to generate more traction on the slippery track and to get the car to roll and feel the same as it did on the trackway was perfect, you can go to thinner sway bars. So the thinner sway bar on the front and the rear will allow the car to roll on a loose track. Por eso ahí, Kenneth, utilizamos las barras más delgadas. Si queremos que el carro ruede más y gire más rápido, cambias las barras de adelante y de atrás más delgadas para que el carro no se vaya, sino que ruede más y tenga el ángulo, alcance el ángulo más rápido. You will have more grip and a more comfortable feeling driving around the track. Y vas a tener más grip, más agarre, y lo vas a sentir más cómodo en una pista que sea resbalosa. And because the track is slippery, when you go into the corner, you slow down. It doesn't slow down as quick. The front doesn't dive. When you accelerate, there's not forward bite, so the rear doesn't squat. So you can change the springs also. Again, to have the same movement. So softer sway bars, softer springs. The car will roll instead of slide, and it will dive and squat like it's supposed to. Y ahí podemos ayudar al carro también a tener resortes de suspensión más delgados. Entonces, tienes la barra más delgada, tienes el resorte más delgado, y eso hace que el carro ruede más y se comporte mejor en las curvas cuando una pista está suelta y no hay tracción. Then, when you Exacto, go to que a no se track, deslice. a high grip track, what happens is you go there again with your same setup, which is very good on your home track. Y si ya tienen su carro listo y seteado, por ejemplo, para esta pista, y van y cambian de pista y se van para una pista en donde hay mucho agarre, But on this high grip track, the car will roll too far. entonces el carro lo que va a hacer con ese setup es que va a rodar y agarrar demasiado rápido. When you go into the corner, it will dive too much. Se va a clavar Se va a clavar demasiado de adelante, y se va a clavar demasiado de atrás. So all the movements it's doing are too large. Los movimientos que el carro está haciendo son demasiado largos, So the car becomes difficult to drive. y se presenta y es difícil para manejar. So then you go to a thicker sway bar, so the car doesn't roll too much. Y It limits how much it rolls. Entonces ahí cambias las barras estabilizadoras y se las pones más gruesas.
al cambiarle las barras más gruesas, el carro no va a hacer tanto el movimiento porque ya tiene agarre, entonces no vas a perder tracción como antes. And you go to a harder front spring and a harder rear spring so that the dive and the squat is less. Entonces y cambias el amortiguador, el resorte, por más duro, entonces el movimiento del carro va a ser más consistente tanto adelante como atrás. So the goal is always to have the movements of the car around the track to be the same on all different surfaces and all different tracks. La idea es que el carro se comporte siempre igual en cualquier pista, que uno lo sienta exactamente igual, sea en una pista con poco agarre o con mucho agarre, precisamente para tener consistencia. And so on a slippery track, softer sway bars, softer springs to allow the car to move more. On a high grip track, harder sway bars, harder springs to reduce the amount the car moves. Básicamente y en resumen, entre la pista más resbalosa y con más polvo, hay que bajar los aceites de los amortiguadores y los resortes de los amortiguadores, tanto adelante como atrás. Para las pistas que tienen más tracción o con mucha tracción, hay que ponerlos más gruesos, los resortes de adelante y los aceites de adelante, para que no pierda movimiento y no pierda agarre, sino que tenga un agarre consistente. That thickness of the shock wall doesn't really affect the amount that the car moves a lot. It just affects how quickly it happens. So thinner oil, more aggressive, thicker oil, less aggressive. But like I said before, just a small change. On any condition, you can maybe change 2.5 weight or 250. What is that? 25? 25. Yeah, sorry, 25 in CST. Not big changes. O sea, lo que él dice es que no hay que hacer tampoco, y decía antes, tampoco demasiados cambios tan rápido y tan drásticos. O sea, que no pongan, si saben que es un resorte suave, pues no pongan el más suave, ni pongan el sway bar más suave. Tienen que irlo haciendo gradualmente, tanto hacia arriba como hacia abajo, precisamente para ver cuáles son los cambios que está teniendo el carro. These are the most important things, the basics of the setup, and all the other changes you make to the links or the shock position or pistons or Ackerman or all the small changes, anti-squat, they are details to make the car more comfortable for that track. Todas estas partes que dice cambiar resortes, amortiguadores, ángulos delanteros o traseros, even the altitude, the height of the car, right? Yes. All of those are small details. También la altura del carro, todo eso son detalles importantes que se tienen que, detalles pequeños o menores, pero que se tienen que hacer gradualmente para que siempre el carro sea consistente. So you start with the sway bars and the springs for that track to get the car's movements correct. Primero haces lo de la barra. Después de la barra haces lo de la amortiguación. Después de la amortiguación haces lo de los resortes. No. Primero la barra, después el resorte. Claro. Primero barra, resortes y aceites. ¿Le puedes verificar esa información? Can you repeat that part again, please, Joseph? For any track, low grip to high grip, the first thing you do is you set the sway bars, so thinner on a slippery track, thicker on a... Lo primero que haces es ver el sway bar, o sea, o subirla, ponerla más gruesa o más delgada, dependiendo de la pista. Después el resorte del amortiguador. And if your car is good, it has a good basic setup, then that's enough to have it 80% there. Ahí puedes hacer o ganarte el 80% de cómo está el setup del carro. All the other changes are details to make it more comfortable for you for that track. Todo lo demás son detalles para hacer el carro, seguir haciendo el carro más confortable y más manejable. I can explain all of those. Ahora sí, si no tienes el sway bar, meter las partecitas finales hacia adentro genera cambio en el sway bar, o sea, meter los ángulos del sway bar. Al final usted le puede correr, pero entra la barra. Son las finales o... If you don't have the sway bar, for example, if you need a thicker sway bar and you don't have it, what's the difference if you
put forward and backwards the screw that the sway bar holds, you know? You can make it a bit stiffer. Exactly. If you move this part forward or backwards, if you have the... If you move it on this car, for example, on the backwards, it will make it a bit harder, but I wouldn't do that because it also starts to limit the travel. no lo haría porque primero, obviamente lo hace más duro, pero al hacerlo más duro limita el travel de la suspensión. Just one position which is best, and you always do that, and you just change the sway bar. Solamente hay una posición para esa parte y lo que se hace es cambiar el sway bar. Si no la tiene, pues cómprela, viejo. Sí se puede apretar los tornillos de la caja diferencial. Y es para pensar Si los aprieta, está limitando la suspensión. ¿Cuáles tornillos? Los que le apretó el aire. Los de la barra, los de la barra. Esta de acá. Okay, so they're telling how's the difference if you have these two screws loose or if you have them too tight. I mean, you just need to set it so there's a small amount of play. You don't adjust this. This isn't the setup change. Eso no se ajusta ni se aprieta, solamente tiene que siempre tiene que tener un juego mínimo, que tiene que moverse con libertad, pero eso no ni se aprieta ni queda quieta ni queda suelta totalmente, siempre apretada hasta que tenga un poquito de juego la barra. Ese setup que están hablando de pista seca y pista en polvo. ¿Qué pasa con el setup cuando la In the setup when the track is wet and is dry. Normally you just tie it. Normalmente solamente el cambio es de llantas. ¿Por qué la barra delante es más delgada que la de atrás? Why the front sway bar is thicker than the rear sway bar? Thinner. Because there is less force on the front to make it roll. Porque hay menos fuerza al frente para hacerlo rodar. The balance is right when the front is thinner. O sea, afecta el balance. Siempre tiene que ir la más gruesa atrás. What happens if you have the same sway bar? For example, this is 2.5 and you put the 2.5 in the front. On the JQ car, the stock spring is gray, and we run this on low traction to medium traction tracks. Here I would run my stock gray spring. Then if I go to a high grip track, or a track that's very edgy, the car wants to flip over and grab bumps, and it's difficult because of the grip level, then I would go to a harder spring. I like to use the Hot Bodies yellow, front and rear. No, but That's the only two springs I do. Okay. I use. Yeah, let me tell you. Gray Momento. or Hot Bodies yellow. That's the two different springs I use. Él usa por lo general al frente los resortes de Hot Bodies, los amarillos, at the rear. Also Hot Bodies yellow. Y también los Hot Bodies, los yellow. Why the yellow? ¿De qué It's a libras hard spring. de presión en los resortes? How many pounds of pressure are there? I don't know. No sabe. I'm only almost an engineer. Solamente se rige por el Sí, color. Entonces en las diferentes marcas utilizan diferentes colores, pero entonces Sí. él usa Hot Bodies. The only way to compare is put them on your car and drive on the track. Lo único que puedes hacer es ponerlo en tu carro y salir a manejar. O sea, in different brands, for example, which if I compare the yellow Hot Bodies with for example, he drives Lossy. Lossy is well. You can't compare. You can have two springs which are same diameter wire, same amount of coils, and they will be different. Que todos los resortes son diferentes, inclusive si tienes el mismo resorte, el mismo grosor, pero entre marcas cambian y nunca va a ser igual, así tengas las mismas especificaciones. No, pues uno las consigue por las libras, digamos Claro. así, por las libras. Entonces, Pero entonces tienes que ver qué libras, por ejemplo, de Yellow, ¿sí? soportan para el Lossy o para Mugen o para Kyosho, ahí te puedes dar cuenta, pero igual él dice que también de acuerdo a las marcas, el número de springs, o sea, de vueltas, cambia. Sí. O sea, no siempre van a tener los mismos anillos en los Lossy, que en los Mugen, que en los JQ, también cambia esto y eso también te afecta el carro. O sea, ahí lo recomendado sería comprar y probar. Comprar y probar, buy and try. Yes.
Or run a JQ and run gray and hot bodies yellow. O run a Do the work for you. yes, o comprar un JQ que ya él lo tiene ya todo resuelto y ya les dice cuál es el setup para esta pista o para la que ustedes quieran. Actually, in Argentina, CLR drivers ran the JQ Gray Spring. En Argentina todos los pilotos de Losi usan los de Hot Boy de JQ. JQ. Sí. Okay. So sway bars. The standard setup on JQ is 2.3 front, 2.5 rear. O sea, en JQ se usa en el setup, en el básico, 2.3 adelante y 2.5 atrás. That's a very good compromise for every track. Ese es un buen inicio para cualquier pista. For me, I normally always change to a harder rear sway bar. 2.6. You keep the front the same. Él nunca cambia el sway bar delantero, lo único que hace es cambiar el sway bar trasero, dependiendo si es grueso o delgado, pero nunca toca el de al frente. The reason is that I drive the car more aggressively with more throttle and faster than your average guy. La razón es porque él le gusta manejar muy agresivo y le gusta sentir el carro de esa forma. No es como un corredor promedio lo correría, pero él le gusta correr siempre así. The 2.6 rear sway bar instead of 2.5 reduces my rear traction a bit, but I can be more aggressive on throttle and the car will handle it better. You won't want to get out of shape and out of control. Cuando él cambia, por ejemplo, el sway bar trasero a 2.6, lo que hace es que tiene mejor consistencia cuando él va a full acelerador full. If the track is higher traction, then I go to a 2.8. Y cuando tiene más tracción, se sube a 2.8. La pista. Cuando la pista tiene más tracción, él sube el sway bar a 2.8, o sea, más gruesa. So for me, I only really use 2.5, 2.6 and 2.8 on the rear. Solamente él utiliza o 2.5 o 2.6 o 2.8. O sea, esas son las tres que él siempre utiliza y hace esos tres cambios. So 90% of the time I run the 2.6 on the rear. En el 90% él corre con 2.6 atrás. The standard on the front is 2.3 and normally I start with it. Y él comienza con el setup básico para hacer los cambios de acuerdo a la pista y la de 2.3 adelante. If I want more steering, I'm struggling, for example on this track there's many hairpins and the track is slippery and my car just pushes, it doesn't want to turn. Then I can go to a 2.2. Por ejemplo, en esta pista, él recomienda, como es una pista que es muy suelta, él recomienda que la barra estabilizadora delantera sea de 2.2 para que el carro alcance el ángulo, o sea, el ángulo de inclinación, gire mejor y no se vaya el carro, digamos, derecho, de trompa. So the thinner sway bar gives me more steering in hairpins especially. O sea, va a tener mejor dirección. Or power, so into the corner. O sea, cuando se está dando la curva en la curva. If I'm really desperate, then maybe I'll go to a 2.1. Si está demasiado desesperado, la cambia para conseguir más a 2.1. But normally I just run 2.2, 2.3. Normalmente 2.2 o 2.3 máximo. On a high grip track, you can go to a thicker front sway bar. En una pista con mayor tracción, obviamente uno puede subir las barras a más gruesas. But for me, normally I don't do it because it also makes the car a bit more nervous, actually. Pero It makes it aggressive initially, but then after that it's more flat and less steering. But I don't like the feeling of a thick front sway bar. Pero él no lo hace muy seguido porque siente el carro a veces muy nervioso y no le responde como él quisiera. So, in conclusion, front, normally 2.2, 2.3, rear, 2.5, 6 or 8. En conclusión, la barra de al frente 2.1, 2.2 máximo 2.3 y en la parte de atrás desde 2.5, 2.6 hasta 2.8 máximo. Okay, so the range of sway bars I use isn't very big, as you notice. So maybe another driver would use the same range but thinner sway bar. So, as I said in the beginning, the changes we make are not very big. So normally,
when you make a change, make it one step at a time. Siempre hay que hacer los cambios, hay que hacerlos progresivos, o sea, como él viene diciendo, o sea, la barra también igual, o sea, si no se siente cómodo, cámbiela a una barra, si quiere más gruesa, pero no cambios tan grandes precisamente para ver el carro cómo se comporta, igual de la misma forma tanto adelante como atrás. Should we do the diffs now? It kind of ties into the same. ¿Quieren hablar de diferenciales? Sí, ¿O de claro. qué quieren, o que tienen preguntas? No, usted no, huevón. Ah, bueno. No, perdón. You had a question? Juanjo. No, ya no. Ay, malparido. You need a Red Bull? Pues pregúntale tú para que todos entiendan. Es que hay una teoría que es la que todos entendemos, que entre la silicona es más baja, obviamente pues va a ser más fácil el carro cuando la pista está rota y todo eso. Eso está claro. Lo que no está claro es que muchas veces la gente piensa que cuando la silicona es más baja atrás o más delgada, el carro va a tender a sacar menos la cola. Pero muchas veces hay una descompensación, si muchas veces subiendo el carro atrás se va a comportar mejor. Entonces, en realidad, ¿en qué consiste la teoría de que el carro, digamos, tenga más tracción atrás, que no siempre sea bajar la silicona? Hablemos de diferencial primero. Sí, Es bueno, diferencial. Juan José, sí. Eso es diferencial, ¿no? No, es buena la pregunta, pero primero hablemos. Juan José is blocked from this clinic. Mi pregunta va con lo que respondé así. O sea, What did he ask? No, I asked about No, he's talking about the theory that we have, we all been hearing about the deep soils, about the thickness. There's the theory, if you have thicker oil at the rear, you don't, I mean, the car is more aggressive, but you lose traction. Oh boy, here we go. Okay. that is why I ask the question, because I know that sometimes, like the theory that we all have here is, if you have a thinner oil, the car will be easier to drive to the drive. rear. But sometimes, if you have a thinner oil, the car will be like more like hard to drive, because the chemic between the other two diffs. The balance, you're losing the balance between the different. And sometimes going up in rear diff is gonna be better for the car to have more traction. So how it works? This is complicated shit. This is Okay. muy complicado. Let me explain, okay? Pues yo no quiero traducir las malas palabras. I'm not translating your bad words and your bad manners. So. I can see Let me explain, okay? Déjenme explicar, ya es algo complicado, pero para que entendamos. Oh my god, I haven't even started on Hold on. Mi sugerencia es la siguiente, pues. Que hable primero. Kill everyone. maricones. Not gonna say that, I'm on video. So the diffs affect the feeling of the car on and off power. Los diferenciales afectan al carro tanto acelerando como sin acelerar. Standard diffs that come in all the cars with the standard oils that you can see on all the setup sheets are good enough to win a world championship. Los aceites que dice el catálogo de los diferenciales son suficientes para ganar un mundial de RC. Yes, changing the oils changes the feeling, and maybe you can be faster, or maybe you'll be slower, or more or less consistent, but it's not magic. There is not one magic setup. No hay ningún setup de diferenciales que sea pues como el ganador, ni que haya, obviamente afecta la aceleración, el comportamiento del carro, pero pues eso depende. A good driver would probably end up doing the same lap times with all the different setups. Que un buen corredor no se puede diferenciar por qué diferenciales tenga. Se supone que tiene que ser consistente, como habíamos hablado, que cambia el manejo del carro, pero también lo que le entiendo es que también se adapta el piloto al carro para que el carro se comporte bien. Lo que él dice es que pues no tanto la consistencia, sino que cada piloto, digamos, así le cambia las siliconas, puede hacer la misma Exacto, vuelta. cada piloto puede hacer con diferentes siliconas, puede hacer una misma vuelta, un tiempo bueno en cada Ahí vuelta. lo que valería sería la comodidad del piloto. Exacto, if the racer feels comfortable with the different defaults. What you are trying to achieve is comfort and an easy car to drive, so you can easily turn your best lap times consistently.
La idea es tener un carro confiable y consistente para tener mejores vueltas y ser consistente. So let's start with the front diff. Actually, let's say something general. No, no, ¿Qué nos iba a preguntar? No, básicamente era ese. ¿Qué diferencia hay entre un lubricante grueso y uno delgado? ¿Cuál sería la mejor elección para cada pista? O sea, ¿qué hace uno grueso y qué hace uno delgado? Lo mismo, o sea, están hablando lo mismo. Sí, o sea, de thinner oil depends. Okay, a new rules in Colombia. I'm going to explain the diffs right now, and no one's going to interrupt or ask a single question until I'm done. Que no pregunten hasta que les diga el concepto básico y después ya con mucho gusto. Capish, comprenden, para que entiendan de alguna forma el concepto básico y después él entra en las. Hard enough as it is. Ya es suficientemente difícil como pues para tratar. Generally, you can say that on a slippery, difficult, bumpy track, thinner diff oils will be easier to drive. En una, o sea, lo básico es en una pista que sea resbalosa y con huecos, hay que poner aceites delgados. Generally, you can say that on a very high grip track, thicker diff oils will be easier to drive. Y en una pista al contrario, con mucha tracción, hay que poner aceites de diferencial mucho más pesados gruesos para tener alcanzar la mejor tracción. Generally, you can say if your car is difficult to handle off power, your diffs are too thin. Si el carro in slippery or in track? Just if your car is difficult when you let off the power and you're just rolling. Cuando el carro no está acelerado, o sea, ustedes no están acelerando y ustedes tienen dificultad para controlar el carro, es porque tienen los aceites muy delgados. Generally, you can say that if your car is difficult to control when you are on power, the diffs are too thick. No, I mean because you were. Dilo otra vez porque. Ok, entonces we had a rule. No, he wants to hear it again. Yes, tenemos una regla. Entonces, the two concepts o las dos reglas. Cuando tenemos un carro sin acelerar, ojo, sin acelerar, off power, o sea, sin acelerar, no acceleration, no, o sea, está rolling, o sea, andando y es difícil de controlar, los aceites son muy delgados. Cuando el carro está con acelerador, cuando ustedes están acelerando y el carro es difícil de manejar, el carro tiene los aceites de diferenciales muy pesados, o sea, están las dos, ¿listo? O sea, acelerando, difícil de manejar, aceites de diferencial muy pesados, muy gruesos. No, y si es difícil de... Do we have to redo this? No, I'm gonna explain it fast. Lo que le está diciendo es, si ustedes llegan a una curva, un ejemplo, y entran sin acelerador y el carro está rodando hacia la curva y el carro está difícil de controlar, significa que los diferenciales están muy delgados. Exacto. ¿Qué pasa? Si cuando ustedes aceleran o van con power, el carro es difícil de controlar, es porque los diferenciales ya están demasiado altos. Demasiado altos, correcto. But these are general rules and they don't always apply. That's why it's more complicated. Es una regla general, pero no siempre aplica. All separately. So the front diff controls the steering feel the most. El aceite, feeling of the steering on and off power. el aceite del diferencial delantero lo que hace es controlar el doblado, la sensación, ¿cómo se dice? La dirección. Exacto. If your car is very bad, very difficult to drive, it's not feeling good, you can't fix it by changing the front diff. Si el acelerador, si ustedes están, es difícil de controlar el carro, no necesariamente cambiando el diferencial delantero van a cambiar el comportamiento del carro. Maybe if you put mud and stones in the diff, I don't know, but I'm talking about normal diff oils you use. It's not going to be a huge difference that's going to save the day. O sea, no hay tampoco una regla exacta en donde diga si el carro nos va a acelerar, gracias Carlitos, si el carro nos va a acelerar mejor o peor en la curva dependiendo del aceite. Eso también es la sensación del corredor. So typically a thinner front diff oil will give you more off-power steering. So on this track, I brake, I turn into the corner,
with a thinner diff, I will have more steering. O sea, en esta pista con un aceite, con un diferencial más bajo, tiende a cruzar más o ayuda a cruzar mejor. En aceleración. No, en la sin aceleración, off power. O sea, sin aceleración. A thicker front diff will do the opposite. So I brake, I turn into the corner, and the car pushes more, less steering into the corner. Entonces, en esta pista, si tendríamos el diferencial delantero más grueso, más alto, no cruzaría tan rápido, lo que haría el carro sería irse. But this long corner before the front straight, I will have more steering. It will be easier for me to just get on the throttle and turn, and the car will turn around the corner nicely and accelerate onto the straight. Which one? The one The long corner here before the straight. Por ejemplo, o sea, you say thick or thick? Thicker. O sea, por ejemplo, pero él pone el caso, si en esta curva de aquí, antes de llegar a los pits, él pondría un aceite de diferencial más grueso, precisamente para tener más control del carro, porque el carro se va mucho. I will also have more acceleration. So before that jump over there, after the straight, I will have more acceleration. It will be easier to do the jump. Y tendría más aceleración, más poder, entonces sería más fácil de alcanzar el salto, de lograr el salto. So for me, I like to run the thickest front diff oil that I can get away with. So I mean, I have the most acceleration. It's easy to drive on bumps, on differing traction, because the front diff makes it stable turning. What do you run in the front? I tend to run like 10 to 15,000 in the front. O sea, él está corriendo ahorita entre 10.000 y 15.000 en el diferencial delantero. My car is a bit different than some others. Maybe in a Kyosho you would run thinner oil. Tal vez en el Kyosho se pueda bajar el aceite. Maybe in a Kyosho people run 7 to 10. I run 10 to 15. So in my diffs I can run thicker oils. O sea, en los diferenciales de JQ se puede correr con unos aceites de diferenciales más gruesos. En los otros carros, por ejemplo el Kyosho, él recomienda, digamos, for this track 7 or 8, for Kyosho or any track. This track, yeah, 7 to 10 should be good. Por ejemplo, en el Kyosho dice que de 7.000 a 10.000 estaría bien para una pista de estas. We have a rule. Sin pregunta. Write it down. Espérate que todavía no, para que no se le vaya la idea. Entonces ahorita ya que anotes la pregunta para que no se te olvide. Sensitive. That's why the lossy guys, you know? Lossy guys. He's a lossy guy. Ay, puta descarado, weón. It's more important than the front. Es más importante que el del diferencial delantero. If you are very extreme with the diff oil, you can actually make a good car bad. What do you mean? You have a good car, you change the center diff oil too much in one direction, it can be difficult. Puedes tener un carro bien seteado, pero si, por ejemplo, le cambias el aceite del diferencial central, te puede cambiar totalmente. Y de tener un carro bueno y consistente, lo puedes ya tener con ese cambio un carro malo y que no sea consistente. The thicker the center diff, the more acceleration you have. Entre más grueso el diferencial central, van a tener más aceleración. Entre más grueso, más aceleración. The more high grip the track, the easier the car will be to drive, typically with a thicker center diff. Es fácil manejar en una pista si el aceite está con alto agarre, si es alto el... No, ¿Cómo es la, ¿Se le cruzaron los cables o qué? No, espérese. ¿Cómo es que se llama la I'm explaining because he doesn't know. No, because, por eso. ¿Qué pasa? Si una pista tiene mucho agarre. Si tiene, ¿cómo se dice? Agarre. Es que I'm mixing the word grip and agarre. We need a new translator. Yeah. You need another woman's beer. I need a real beer at this point. Con una pista con alto agarre, con un aceite diferencial más pesado, es más fácil de manejar. The reason is that the car will be more flat. It will do less movements, less squatting and everything, because with a thin diff oil, when you accelerate, the front will diff out. The front will start to pull a lot. Let's say you're going a corner, the car dives, you get on the gas suddenly,
it will diff out maybe to the rear. The car will be more unstable on a high grip track with a thin center diff. En una pista con alto agarre, el carro se va a comportar de una manera, o sea, se va a agarrar más y puede que los ángulos que nos había hablado ahora puede que sean más pronunciados. Entonces, al tener el aceite más denso, el carro obviamente va a tener más tracción y los ángulos se van a incrementar. Entonces es posible que en algún momento I'm gonna explain something. It's what he's saying, but he's not saying it right. Yeah. Okay. Should we switch? No. No, pero ¿qué pasa? Que él está diciendo, si la silicona de los diferenciales es mucho más alta, No, estamos hablando del diferencial central. por eso, del diferencial es mucho más alta, Sí. la diferencia entre el de adelante y el de atrás va a ser mucho menor, o sea, no va a tener tanto efecto, entonces el carro se va a trasladar menos hacia esos diferenciales. Va a ser más estable, más plano. Exacto, no se Correcto. va a llevar tanto hacia adelante. ¿Y Si qué el- dije? Si es muy delgado, el diferencial, él sí se va a ir más hacia lo que hace el de adelante y el de atrás, entonces va a tener mucho más margen de ¿Y error. qué dije? Lo mismo, huevón, pero en otras palabras. Él lo dijo en pastuso y usted lo dijo. Yo lo digo en paisa, güey. Also, Ay, Juan José, the thin center diff will be more aggressive steering into the corner on high grip. So high grip, you go into a tight corner, you have more steering. It's harder to drive. Con el aceite más denso, you have more steering, o sea, tienes más dirección y es más difícil de manejar. So on the high grip track, the thicker center diff is generally better. But there is a limit. If you go too thick, then it becomes difficult to drive on power. O sea, pero tiene un límite, porque si tienes ya un aceite mucho más denso, obviamente va a ser más difícil de manejar, on power. Off power will be easy. O sea, sin acelerar va a ser fácil, pero con el acelerador obviamente va a ser más difícil de controlar. The car will be nervous when you Va a estar nervioso el carro cuando estén acelerando. too aggressive. So Muy, that's a muy limit. agresivo. For me, I like to run 10,000 to 20,000 in the center diff. Joseph corre entre 10.000 y 20.000 en el central. Do you have right now what? God knows, I can't remember. No sabe, pero pues 20. No, Okay, 10,000. between 10. 10 and 4. Yeah, we did change, yeah. O sea, en este momento él tiene 10, 10 y 4. O sea, en los diferenciales, 10.000, 10.000, 4.000. I think, let's say, typical basic car like a Kyosho, many people run too thin oils. They can run thick and get away with it. So I think something like 6,000 to 15,000 probably you can run. O sea, en el Kyosho pone el mismo ejemplo que se puede correr en el central de 6.000 a 10.000 y no causar pues como para estar como dentro de los rangos y no volverlo nervioso. Why you explain with Kyosho and not with Just as an example. it's Okay. okay. Because on my car, as I said, I can run thicker roads. Then on a slippery track, let's say here for example, it gets really bumpy. Por ejemplo aquí que la pista es resbalosa y se hacen huecos. There are some difficult technical sections on the track. Que hay secciones técnicas y dificultosas, para que vean. A thinner center diff will make the car a lot easier to go through the bumps and those difficult sections. Because when you get on the throttle, it won't accelerate as much. You say thick or thicker? Thinner. Did I say thicker? Thinner. Thinner center diff, easier to drive in the bumps, the slippery sections, because the acceleration is less. O sea, en esta pista, o sea, el delgado sería más fácil porque es más controlable, básicamente. And Are you going to change for example, you're going to run 10,000 here? Va a correr, le estoy preguntando si va a correr con 10.000 en el diferencial central aquí. probably I'll just run 10,000. Sí, va a correr con 10.000 en el central. ¿Ah? The same rule for me applies for the center diff. So the thickest oil you can get away with is the best because you'll have the most acceleration. The car will be the fastest. O sea, vas a tener más aceleración si lo pones más grueso. You know that the center diff oil is too thick when you accelerate and the rear feels slippery. So you accelerate, for example, onto the straight and the rear tries to step out.
and you feel like the rear doesn't have traction on power. La forma de saber si tienes el aceite del diferencial muy grueso es que cuando estés en the straight o en the corners. When you exit the corners, La forma de saber si el aceite del diferencial central está muy pesado es que cuando está saliendo de la curva, el carro en la parte de atrás va a comenzar a sacar la cola. a good example is at the beginning of the back straight. You have the corner with the stones, and then you turn the corner on power and accelerate in bumps to the jump. The back corner of there. Before the big jump here? Yes. O sea, el mejor ejemplo es en la curva de allá antes de la recta de allá del alambrado, que él dice que ahí se ve el perfecto ejemplo. There, if your center diff is too thick, you get on the power and your rear slides out. Ahí se ve cuando el aceite del diferencial, si está muy denso, automáticamente en esa curva el carro lo que va a hacer es comenzar a colear. And when you're accelerating in the bumps, the car will be bouncing around. Y el carro en los huecos lo que va a hacer es estar como loco, como yendo de un lado para otro. There, a thin diff will make it so when you accelerate out of the corner, the car will just follow nicely. The rear will have traction and it will be better in those bumps, not bouncing. In the rear. Thinner center diff. Si lo tienes más delgado en la parte de atrás, lo que va a ser lo contrario. Okay. No, en el central va a ser exactamente lo contrario. Va a hacer un carro mucho más estable, no se va a mover y saliendo de las curvas va a ser un carro mucho más manejable. Okay, rear diff, the most critical in my opinion. Para él el diferencial más importante, más crítico es el de atrás. A smaller change in oil makes a bigger difference. Pequeños cambios en el aceite hacen gran diferencia. Normally I run 4,000. Normalmente, like me. Normalmente él corre 4,000, le estoy diciendo como yo. Por casualidad. I'm thinking. A thicker rear oil in the rear diff will make the car have less steering into the corner of power. El aceite entre más grueso en el diferencial trasero vas a tener menos dirección del carro. No. We have a rule. When you get on power in that same corner, so you go in, easy to drive. Get on power, exit the corner, you will have more acceleration with the thicker oil. Cuando estás entrando a la curva, o sea, vas a tener con el aceite delgado, vas a tener el carro más estable, va a salir mejor. No, espérate. ¿Qué? Con el aceite más grueso va a tener mejor en aceleración, saliendo de la curva, en aceleración va a estar mejor. Sí. Con el aceite más aceleración saliendo de la curva. Sí, pero sin power, sin aceleración, va a estar más lento. Off power, he's saying off power is going to be slow. Off power, you have less steering into the corner. Tienes menos curva, menos dirección. Exacto. Push is more. Then you get on power, you have more acceleration. O sea, y obviamente acelerando vas a tener más aceleración. Más response. No, the car will physically accelerate O sea, faster. el carro va a acelerar más rápido, o sea, va a tener más respuesta. Más respuesta, correcto. The problem why you can't go to thicker and thicker oil in the rear is that when you get on power and the rear diff is thick, because of the acceleration, the car will turn more. And when you straighten out and want to go straight, it will keep turning. The car will start to fishtail like this. Cuando el aceite está más grueso, lo que va a hacer más, va a girar, pero va a girar de una forma en que el carro va a estar nervioso, si se puede, descontrolado de la parte de atrás. The opposite situation, if you have a very thin rear diff oil, Si tienes, y lo opuesto es, si tienes un carro con un aceite más delgado, you go into the corner and the car will turn a lot. y el carro va a cruzar mucho más rápido.
if the rear oil is very thin, maybe it will spin out. When you turn into the corner, the car will go whoop. Y si está demasiado bajo el aceite, lo que va a hacer es comenzar a hacer trompos, a voltearse. No a voltearse, sí, Normally, after you go into the corner, then you get on the throttle and exit, it's easier to drive. pero normalmente, o sea, cuando lo aceleras es fácil de manejar. But a bit like the center diff on high grip, it's not necessarily so. Then actually to make it more stable and easy, you go to a thicker diff one. With the relation with the center. So just like I explained for the center diff, the rear diff, I said a thin oil here, for example, is easy to drive and you get on the power out of the corner. But on a high grip track, it's the opposite. The easy maybe makes the car want to start doing weird things because it's diffing out. You want the thicker oil then, and it will be more stable and more flat. Depende, ahí pues habla más o menos de la relación que tiene el diferencial central. No relation. No. I'm just trying to explain how, because you said the same theory with the center diff. O sea, pasa lo mismo con el diferencial del centro que con el diferencial trasero, dependiendo cómo, o sea, cuánto grueso lo tengas, el carro va a responder de una forma o va a responder de otra. What then? Questions? Wait. I'm thinking what I just said. So it's a balance. The thickness of the rear diff oil is a balance. You can't go too thin, you can't go too thick. Es un balance dependiendo de la tracción de la pista, ni muy alto ni muy bajo. In the rear. Normalmente corre 4000 atrás. Did you see the track in Sweden for the Euros? ¿Ustedes vieron el Norwich Contest? Sweden. Sweden. No. The same also, same track for Nordic. En Suecia, ¿ustedes vieron una carrera en Suecia? Which one? The track was very big. El europeo. The track was very big. The corners were all sweeping. You have to carry your speed around the track, flow around the track. Que las curvas eran muy largas, entonces tenías que llevar velocidad durante la curva. So to maintain corner speed and make the car easier to drive, I put a very thick rear diff, 12,000 I reckon. Entonces, para mantener una velocidad y una consistencia, cambió el aceite de atrás y lo puso en 12,000. I think I ended up running, I can't remember now, I think 12,000, 10,000, 12,000. Y terminó corriendo el europeo con 12,000 adelante, 10,000 en la mitad y 12,000 atrás. Front, thick diff to make it stable and easy. Center, or say that first, front, thick to make it stable and easy on the big track. Al frente, grueso, va mejor en la pista y es fácil de manejar y estable. Center a bit thinner than I normally run because the track was very bumpy and dusty and difficult. So a thinner center diff to make it easier. O sea, un diferencial de más delgado. Para hacerlo fácil. To make it easier to drive. Lo hace fácil de manejar cuando hay huecos y es bumpy, ¿cómo se dice? Bumpy, huecos, ¿no? Rear, very thick diff because when I go into a corner at very high speed, it was more stable. The car didn't want to turn quickly or do anything surprising. It was very stable. Entonces le puso uno más grueso para que el carro no gire tan rápido y que esté mucho más estable, más tieso en la parte de atrás. And then the long sweeping corners, the car carried more speed. It was faster. It was easy for me to go with a bit of throttle and the car would just go smooth around all the corners. Entonces el carro, cuando él tenía que acelerar en las curvas largas, lo que hacía era poder acelerar hasta cierto punto y el carro se comportaba pues de la misma forma y era fácil. And then when I accelerated, the car was very fast. Y cuando aceleraba tenía buena respuesta y era muy rápido. En pistas grandes y curvas abiertas. Sí, en la de Finland, en la del europeo, que habían unas curvas que eran largas. En conclusión, para los diferenciales. Front diff. Diferencial delantero.
as thick as possible to make the car easy to drive. Entre más grueso, más fácil de manejar. A thinner oil has more steering into the corner, but the feeling is always more steering, more aggressive, more nervous. El central, entre más delgado, es más fácil. Yes. Del frente. Front, you said front. Yes, yes. Concentradito. Ok. En el delantero, say it again, repeat. I said that a thinner diff oil will give you more steering, more aggressive car. O sea, en el delantero les va a dar entre más grueso, más delgado, más curva y más fácil de manejar. Yes. So that's what you are looking for. You are either you want more steering or you want more stability. That's why you adjust. Eso es lo que uno ajusta, y la estabilidad y la dirección. Center diff, as thick as you can get away with to make the car fast. Tan alto como se pueda para que el carro se comporte pues, de una forma bien buena. When you go too thick, the rear will step out when you accelerate. Si lo sube mucho, el carro va a sacar la cola. The rear won't have grip in bumps. Y no va a tener buen comportamiento en los huecos. Cambia el micrófono. Pila. The rear, Sí, por eso. Cambia el otro, bueno. normally 3,000 to 4,000 is any track will be good. In the rear. Yes. Hola. Esto no. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí. No, marica, si no oigo si el coso está allí. Y en el trasero, between 3 and 4,000 good on any track. o sea, 4,000 en JQ or any car. Any car. En cualquier carro, 4,000 es un diferencial bueno para cualquier pista. If you want less steering, you can go to a less steering into the corner. Make it easier to drive into corners, you can go to a thicker diff. Si quieren un carro que entre mejor a la curva, off throttle, Yeah. o sea, sin acelerar, le ponen un aceite más alto. If you're on a very high grip track, you can go to a thicker diff to make it easier to drive. Y en una pista con alto agarre, le ponen un aceite más grueso para que tenga If you're mejor on a very comportamiento. slippery, bumpy track, you can go to a thinner rear diff to make it easier to drive. Y si tienen una pista con huecos, le bajan el diferencial, obviamente, para tener mejor comportamiento. Done. Questions? Listo, preguntas. Si suena, Carlos, ¿suena esto? Sí. ¿El toque qué es? About diffs. Pregunte que le están